¿Qué es la teoría el de la uruguayo fundante? Bueno, ¿y por qué surge? Surge porque a mí, que es más importante quizás que sepan por qué surge, ¿no es cierto? Porque, casi nunca lo cuento. Surge porque a mí me atormentaba, ¿se entiende? Me atormentaba la situación de la Argentina, así que teniéndolo todo no somos nada, ¿está? Teniéndolo todo nosotros no somos nada. Es decir, cuando yo vuelvo de Europa, de estudiar en Europa, había visto cosas, empiezo a ver cosas que no había visto nunca en mi vida en Argentina. Es decir, siempre hubo pobres, claro. Y yo era militante político y había recorrido las villas miserias, como se llamaban en esa época, villas de emergencia, no villas miserias, muy profundamente, todo Rosario había recorrido. Pero cuando vuelvo, había otro tipo de persona. Ya no era, se entiende, el tipo de la villa bien plantado, limpio, se entiende, fuerte. Ya era un hombre que no había comido, está que buscaba basura por la calle. Y digo, ¿cómo nosotros teniéndolo todo no somos nada? ¿Cómo teniéndolo todo no somos nada, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, comencé a estudiar profundamente cómo se habían desarrollado los países que hoy son las grandes potencias del mundo, los que integran, por ejemplo, el G7, ¿no es cierto? Los grandes países desarrollados. Y me di con una sorpresa gigantesca. La sorpresa gigantesca de que había un pequeño país en el norte de Europa, en un país periférico como nosotros, que eran en ese momento los argentinos de Europa. Quiere decir, los estúpidos del mundo, como nosotros. Estúpidos, porque un país que tiene todo y no es nada, es porque es un país de estúpidos. ¿Está? Porque no puede ser, porque es un pecado que clama al cielo. Me di con la sorpresa que Inglaterra había sido un país absolutamente pobre. Una isla miserable, ¿se entiende? Que se dedicaba a qué, de qué vivía, para que se ubiquen nuestros oyentes, en el año 1500 estoy hablando, vivía de exportar lana en bruto a los Países Bajos, es decir, a Holanda y Bélgica. Ni siquiera ellos manejaban el negocio de la exportación, porque la exportación la hacían unos italianos, lombardos, que estaban en Londres, y por eso hay una calle en Londres que se llama Lombard Street, porque era la calle de los lombardos. Entonces estos tipos no ganaban nada, que aquí iban a ganar si vendían la lana en bruto. Vivían 4 tipos bien, los dueños de los campos, y punto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Isabel I de Inglaterra dijo, no, hasta hay que dejar de ser los estúpidos de la película. Y entonces prohíbe la importación de productos textiles de los Países Bajos. Claro, una prohibición en la historia de la humanidad, como la historia de una familia, nada crea nunca. Es siempre negativa, salvo que vaya acompañado de un estímulo positivo. ¿Está? Yo te digo, no hagas esto, pero te ayudo a hacer tal otra cosa. Entonces, si una prohibición va acompañada de un estímulo positivo, es algo bueno en la historia. ¿Y qué hace Isabel? Dice, no pueden entrar productos textiles de los Países Bajos, lo vamos a hacer nosotros, pero si nosotros no sabemos una oca, una taza, ¿está? Y claro, si no tenían experiencia industrial. Trajo empresarios de los Países Bajos, belgas y holandeses, trajo obreros, le regaló tierra al lado de los ríos, y cuando esta industria creció, ¿qué hizo Isabel? Isabel había hecho sustitución de importaciones, eso había hecho, lo que hoy llamamos sustitución de importaciones. Pero esa industria era eficiente, no, de ninguna manera. Esa industria no podía ser eficiente, ¿por qué? Por 2 motivos muy sencillos. Primero, no tenía escala de producción. Entonces, sus precios eran más caros que lo que se fabricaba en los Países Bajos, que ya tenían escala de producción porque le vendían a toda Europa. Y segundo, no tenían experiencia. Entonces, sus productos eran caros. Eran caros y malos porque le faltaba experiencia. ¿Qué hace Isabel? Dice, señores, ahora vamos a prohibir la exportación de lana en bruto de los Países Bajos. Antes prohibimos la importación de productos textiles. Ahora vamos a prohibir la exportación de la materia prima. Claro, había 2 productores de materias primas en Europa de lana, solamente 2. España e Inglaterra. España estaba en guerra con los Países Bajos. Cuando Inglaterra, ¿no es cierto?, le suspende el envío de lana, la industria de los Países Bajos se fundió y todo el mercado quedó para los ingleses. ¿Qué quiere decir con esto? Que no fue la mano mágica del mercado, como predican por ahí historiadores, economistas que no saben nada de historia, sino la mano mágica de la buena política, la que construyó el poder industrial de Inglaterra, la que hizo de Inglaterra una potencia industrial. Claro, ustedes me dirán, acá estamos tan acostumbrados
a la mala política, que resulta hasta difícil pensar que exista la buena política, pero no fue la mano mágica del mercado, sino la mano mágica de la buena política. Cuando Inglaterra se convirtió en una potencia industrial, la élite británica fue la primera élite autoconsciente de cómo había construido su poder nacional. Sabía que lo había construido a través de un feroz proteccionismo económico, a partir, se entiende, del apoyo estatal, del impulso estatal. Y entonces, ¿qué dijo? Que los estúpidos del mundo no hagan lo que nosotros hicimos, sino todo el mundo va a ser industrializado y el poder es un juego de suma cero. Perdemos nosotros. Entonces, ¿qué hay que decirle? Hay que decirle a los estúpidos del mundo que el camino del éxito es todo el contrario del que nosotros hicimos. Vamos a crear la economía como ciencia, que por supuesto, claro que existe, tiene un montón de leyes, por supuesto que son ley de oferta y la demanda, demanda elástica y demanda inelástica, pero eso introduce un error, a propósito, dentro del cuerpo científico. El error de decir, se entiende que hay una división internacional del trabajo, válida también para la industria. No, es mentira, porque la industria siempre es una construcción artificial. Es válida la división del trabajo internacional para las materias primas, obvio. Nadie va a plantar banana en Mar del Plata, ¿no es cierto?, y trigo en el Amazonas, obvio, pero por supuesto nadie es estúpido. Pero no era cierto para la industria, que es siempre un producto artificial del hombre, ¿está? Como lo demostraba la historia británica. Pero ellos introducen esto y el libre comercio. ¿Para qué el libre comercio? Para que nadie ponga barreras proteccionistas como habían hecho ellos. A partir de ese momento, a partir de que Inglaterra predica como doctrina científica el libre comercio, que es un error envuelto en verdad, porque si uno no envuelve un error en verdad, el error no camina en la historia. Imagínense usted una pelota. La pelota es la verdad, y dentro de la pelota yo pongo un cubito negro, que es el error. ¿El cubito puede rodar solo? No, solo puede rodar, circular en la historia si está rodeado de la pelota, del contenido de verdad que es la pelota. Entonces ellos ponen a andar una pelota que tiene contenido de verdad con un error, para que circule el error. Y entonces, a partir de ese momento, Inglaterra subordina ideológicamente a todas las élites de conducción del mundo, que creen que eso es científico. ¿Está? Entonces, si esto es cierto, a partir de ese momento, todo proceso emancipatorio exitoso, todo proceso de construcción de poder nacional exitoso, todo proceso industrializador exitoso, porque la industria es poder y la condición sine qua non para la emancipación es el poder, debía partir de qué cosa? De una insubordinación ideológica contra la doctrina o ideología predicada por la potencia hegemónica, es decir, Inglaterra, más un adecuado impulso estatal, para poner en acto lo que se encuentra en potencia, porque ustedes saben la diferencia entre potencia y acto, es Aristóteles, que es una semilla de roble. En acto la nada, la aplasto con la mano, la rompo, pero en potencia contiene todo, para eso es un roble indestructible, siempre y cuando yo la ponga en una maceta y le eche la cantidad de agua adecuada, que no se puede saber a priori. ¿Qué quiere el estatismo loco? El estatismo loco quiere echarle 100 litros de agua para que germine rápido y se pudre. ¿Y qué quiere el liberalismo ahistórico? No le eche agua, Marcelo, espere que llueva. Ah, muy bien, muy bonito. Y si no llueve, ¿qué hago con mi semillita de roble? Se muere. Entonces, una insubordinación fundante es la conjugación de una insubordinación ideológica contra el orden ideológico establecido por la potencia hegemónica, más un adecuado impulso estatal. Porque la insubordinación ideológica sin el adecuado impulso estatal es como cantar en el baño, es decir, no sirve para nada.